Jesús no nació el 25 de diciembre. Tomaron la fecha de un festival pagano. La Navidad es una fiesta que se celebra en todo el mundo y no solo por cristianos, también por ateos, agnósticos y creyentes de otras religiones. El origen de la celebración se atribuye al nacimiento de Jesús de Nazaret, la figura principal del cristianismo. Pero, ¿es realmente cierto que Jesús nació el 25 de diciembre? ¿O se trata de una fiesta pagana que el cristianismo adoptó y transformó para sus propios fines? ¿Es el 25 de diciembre el cumpleaños de otros dioses mitológicos y los cristianos se copiaron de esos mitos? Quédate hasta el final para saber toda la verdad sobre la Navidad. El 25 de diciembre el catolicismo y otras religiones cristianas celebran el nacimiento de Jesús en Belén. Sin embargo, casi todo lo que sabemos sobre Jesús proviene de 4 libros conocidos como Evangelios, y de estos solo 2 hablan sobre el nacimiento, pero ninguno da una fecha exacta. Aunque hay registro de que se celebraba la Navidad desde antes, la fiesta fue adoptada por la Iglesia como oficial en el año 354, cuando el Papa Liberio decretó ese día como el nacimiento de Jesús de Nazaret. Los historiadores coinciden en que lo más probable es que el nacimiento de Jesús no tuvo lugar el 25 de diciembre, que en el Evangelio de Lucas se habla de que en la noche habían pastores cuidando sus rebaños al aire libre, lo que habría significado un problema muy serio de haber sido 25 de diciembre, pues el frío era demasiado fuerte para no estar bajo cubierta y bien tapados. Por otro lado, algunos estudiosos han tratado de datar la fecha del nacimiento basándose en las pocas pistas que dan los evangelios sobre el tema. Algunos concluyen que Jesús podría haber llegado al mundo en septiembre u octubre, pero otros creen que finales de diciembre no es una fecha descabellada, y justifican la presencia de los pastores diciendo que cuidaban a ovejas negras, las cuales eran consideradas impuras y por eso no se les permitía entrar en los rediles o en la ciudad, así que sus pastores debían estar con ellas en cualquier periodo del año, incluso en invierno. La realidad es que no hay forma de saber la fecha exacta del nacimiento de Jesús, y los historiadores están de acuerdo en que lo más probable es que no nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué los cristianos habrían elegido esa fecha? ¿Se trata de una fiesta pagana que el cristianismo adoptó y transformó para sus propios fines? En diversas culturas del pasado se celebraba a deidades solares durante el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, cuando tiene lugar el día más corto del año. Desde los griegos y los romanos hasta los aztecas y los germanos, los días en torno al solsticio suelen estar dedicados a dioses relacionados con el sol. Entre los romanos existían 2 celebraciones que, según algunos estudiosos, serían el verdadero origen de la Navidad. Las Saturnalie o Saturnales, que se realizaban cerca de 7 días e incluían el solsticio de invierno, estaban dedicadas al dios Saturno y se celebraban con intercambio de regalos, liberación temporal de los esclavos y se posponían negocios y guerras. La otra celebración era llamada Natali Solis Invicti, o Nacimiento del Sol Invicto, que tenía lugar el 25 de diciembre cuando comenzaba a alargarse la luz del día y a cortarse la oscuridad. El paganismo de la Navidad no solo se limita a los romanos. Cuando los cristianos evangelizaron a los pueblos escandinavos, adoptaron varios elementos de sus fiestas, y lo mismo ocurrió entre los pueblos indígenas de América. Otra teoría que se ha popularizado en Internet en los últimos años dice que el 25 de diciembre no solo es el cumpleaños de Jesús, sino de numerosos dioses de otras religiones, profetas y héroes mitológicos como Horus, Dioniso, Mitra, Hércules, Zaratustra y Buda, entre muchos otros. Algunos aseguran que estos personajes no solo comparten con Jesús el día de nacimiento, sino muchas otras características como haber nacido de una virgen, tener 12 discípulos, morir crucificados y resucitar al tercer día. Si esto fuera cierto, no solo se demostraría que la Navidad es de origen pagano, sino que la historia de Jesús en general es un plagio de otras historias mitológicas. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El mes de diciembre es muy importante en diferentes culturas por el solsticio de invierno, y las fechas en torno al 25 de diciembre están asociadas al culto de dioses solares, pero no existe ninguna prueba de que Horus, Dioniso, Mitra, Zaratustra y Buda nacieran en dicha fecha. Así como no hay ninguna prueba de que todos ellos compartan el haber nacido de una virgen, tener 12 discípulos, morir crucificados y resucitar al tercer día. Estas ideas derivan de teorías de conspiración que buscan refutar la existencia histórica de Jesús de Nazaret y alegan que fue un plagio de otras historias mitológicas. Pero los escritores y divulgadores de esta teoría no presentan pruebas de sus afirmaciones, porque no existen tales, y el consenso histórico es que sí existió Jesús de Nazaret, aunque la fecha de su nacimiento del 25 de diciembre no es muy probable.
Además de las fiestas paganas que se celebraban el 25 de diciembre, hay una explicación sobre el origen de la Navidad que no involucra al paganismo. De acuerdo con el profesor de historia de la Universidad de Muhlenberg, William J. Tisch, los cristianos ya celebraban la Navidad el 25 de diciembre antes de que se instaurara el nacimiento del Sol Invicto. Dado que las principales fuentes sobre la vida de Jesús no daban una fecha de su nacimiento, los primeros cristianos estaban preocupados por descubrirla, y ya en el año 200 algunos teólogos habían propuesto fechas para responder a la incógnita, basándose en la poca información ofrecida por los evangelios, así como por otras tradiciones. Las iglesias primitivas calcularon que la muerte de Jesús tuvo lugar el 25 de marzo. Esto es importante por una tradición judía llamada la Edad Integral, la idea de que los grandes profetas judíos morían en la misma fecha de su concepción o su nacimiento. Debido a esta tradición, algunos cristianos de los siglos I y II creían que Jesús había llegado al mundo el 25 de marzo, el mismo día que murió, pero la idea que más se popularizó fue que el 25 de marzo había sido su concepción. Aquellos que aceptaron esa creencia tenían que creer que su nacimiento tendría lugar 9 meses después, o sea el 25 de diciembre. Ya en el año 221, el escritor Sexto Julio Africano escribió que el 25 de diciembre era el día del nacimiento de Jesús. Esto fue décadas antes del nacimiento del Sol Invicto, cuya celebración fue instaurada por el emperador Aureliano en el año 274. De acuerdo con William J. Tisch, este emperador romano estaba en contra de los cristianos y buscó crear una alternativa pagana a la fiesta cristiana de la Navidad. Antes de esa fecha, al sol se le rendía culto en agosto. Dicho lo anterior, podemos concluir que, si bien no hay forma de saber cuándo nació Jesús de Nazaret, la Navidad no tiene su origen en fiestas paganas, sino que es una tradición anterior que, cuando el cristianismo ya era la religión oficial del Imperio Romano, sustituyó la celebración del Sol Invicto, y la Iglesia dotó de un significado religioso a las Saturnales, que eran fiestas paganas. Te invitamos a ver más vídeos y todo el contenido de Beviral, videos que debes ver.